Usted ha sido un hermano que ha estado constantemente congregándose.
Sí las hay. Hoy tenemos hogares en los que manda la madre. El padre no puede mandar. El padre no tiene derecho a opinar. El padre no es el que tiene las riendas del hogar en cuanto a la disciplina. Tenemos otros hogares en donde solamente es el padre y la madre está borrada. La madre no puede hablar. La madre no puede opinar. La madre no puede aconsejar. Y tenemos otros hogares donde son los hijos los que mandan a los padres. ¿Usted los ha visto? Hay hogares donde los hijos mandan a los padres. Y no necesariamente son hijos grandes. Son hijos pequeños. Esos hijos que llevan los padres al supermercado. Y si el padre no le da lo que el hijo le pide en el supermercado, le forma un espectáculo. ¿Usted sabe qué termina haciendo el padre? Comprándole lo que el hijo quiere. Y el padre dice, es para que se quede calladito. No, te está dando órdenes, te está mandando, te está diciendo qué debes hacer. Son esos hijos que muchos padres dicen, la verdad, a mí me invitan a muchos lugares, pero yo no voy porque me da pena con estos niños que se porten mal. Es decir, ellos ya condicionaron lo que yo debo hacer como padre. Yo ya no puedo salir, ya me volví un preso del hogar por el comportamiento de mis hijos. Hogares donde no se disciplina, hogares donde no se castiga, son hogares en donde los hijos crecen con una perspectiva muy, pero muy alejada de lo que es la disciplina de Dios. Y eso lo vamos a estar viendo un poco más adelante. Así que teniendo eso en cuenta, hermanos, recordemos que fue Dios quien estableció un mecanismo para la autoconservación del ser humano, para que cuando el hombre se rebelara en contra del orden establecido por él y no se arrepiente, escuche, cuando el hombre se rebela en contra del orden establecido por Dios y no se arrepiente, entonces Dios tiene que pasar a un castigo, y eso lo dejó establecido desde el huerto de Edén. Allá comenzó la disciplina de Dios para con los hombres. El hombre fue instruido, ¿sí o no? Cuando Dios crea a Adán y Eva, le dan la instrucción al hombre, no a la mujer. Dios le dio la instrucción al hombre, todavía no estaba la mujer creada. Y era el hombre quien tenía que traspasarle la instrucción de Dios a la mujer y a los hijos. Y Dios le dijo al hombre, mira, aquí te entrego todo el huerto del Edén. Todas las plantas serán para comer, todos los árboles, incluso los animales, todo será para que tú puedas alimentarte de ellos. Pero hay un solo detalle que debes tener en cuenta. En todo el huerto del Edén hay un solo árbol que está en medio. El día que de él comas, ¿qué le iba a pasar al hombre? Iba a morir. Versiones más literales al idioma hebreo dice, muriendo morirás. Porque el hombre no murió inmediatamente físicamente, murió espiritualmente, y eso lo llevó a una muerte física. Muriendo morirás. ¿Qué hizo el hombre? Bueno, le traspasó la enseñanza a su esposa, porque la esposa conocía la instrucción por boca de Adán. Y luego, cuando comienza a darle vueltas al árbol y cae en la tentación de Satanás de decirle que Dios era un mentiroso, que Dios lo que quería era condicionar la libertad de ellos, que Dios no quería que ellos se dieran cuenta que ellos podían ser igual a Dios, entonces la mujer creyó esta mentira, comió. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Aplicó un sistema que Él ya le había enseñado al hombre. Aplicó el castigo. Porque fue Dios quien estableció un orden. Y Dios tenía todo el derecho de ejecutar el castigo. Es lo mismo hoy en día, hermanos. Nosotros estamos en la iglesia del Señor. Y en la iglesia del Señor Dios ha dejado establecido un mecanismo para enseñar, corregir y castigar a aquellos que no se sujetan al orden establecido por Dios y que a pesar de que han sido exhortados para arrepentimiento, no lo han hecho.
Y escúchenme, hermanos, mucho de lo que se dice afuera acerca de la iglesia de Cristo tiene que ver con este tema. Mucho de lo que las personas fuera de la iglesia piensan de la iglesia del Señor tiene que ver con este tema. Porque muchas personas están viendo cómo nosotros decimos ser hijos de Dios y estamos incurriendo en un pecado. Estamos cayendo en un pecado, no nos arrepentimos y ellos se dan cuenta que en la iglesia no se hace nada. Eso no habla muy bien de la iglesia del Señor. Eso deja mucho que decir acerca del Dios al que usted y yo decimos obedecer y honrar y temer. Porque ellos no están viendo un sistema que castigue a las personas que están violentando los mandamientos que con tanta vehemencia muchas veces defendemos. La gente habla acerca de la iglesia del Señor, no porque el hombre peque, sino porque no se hace nada con aquel que peca. Eso también dicen lo mismo, o más bien eso también se dice de los hogares, donde no hay hogares que están disciplinando a sus hijos. Y usted sale con sus hijos, los lleva a un parque, ve cómo los hijos se comportan y ve que los padres no dicen nada, no los corrigen, les permiten que jueguen de formas inadecuadas, que lastimen a otros niños, que sean rebeldes, groseros. ¿Qué cree que están pensando los padres de los otros niños? Esos padres no le enseñan a sus hijos a respetar. Esos padres no le enseñan a sus hijos lo que es corrección. Y muchos padres en ocasiones dicen, si ese fuera mi hijo, si esa fuera mi hija. Bueno, en el mundo se dice también de la iglesia. Y en la iglesia hacen eso. Y no hacen nada con esos hombres y mujeres que pecan. Hermanos, cuando el Señor dejó establecida la disciplina y el castigo, lo dejó establecido para la autoconservación de la iglesia del Señor. Iglesia que no esté dispuesta a implementar un mecanismo de disciplina que ya Dios dejó y de castigo para el pecador que no se arrepiente, es una iglesia, hermanos, que está dirigiéndose a la autodestrucción. Y escuche, no a desaparecer. Posiblemente ese grupo de personas se seguirán congregando durante mucho tiempo, pero se estarán autodestruyendo espiritualmente, moralmente, éticamente, como familias, porque no hay un sistema que castigue a aquellos que están cayendo en rebeldía y en desobediencia. Ahora, tenemos que contextualizar todo esto, hermanos, con lo que estaba pasando en la iglesia del Señor cuando se escribe esta carta. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué esta iglesia, que está pasando por tantas dificultades, como lo hemos leído, que los hermanos están siendo perseguidos, que algunos han perdido sus propiedades, otros han perdido su vida, a otros se les ha excluido del ambiente social, otros ni siquiera les podían dar un trabajo? Cuando ellos llegaban diciendo, mire, es que yo soy cristiano, muchas gracias, nosotros le llamamos, no nos llame. Excluían a un cristiano porque había comenzado una persecución satánica que estaba utilizando todos los medios a su alcance para llevar a la iglesia, arrinconarla y que muchos de ellos se apartaran de Dios. Entonces, ¿por qué esta iglesia que estaba pasando por toda esta serie de dificultades, por toda esta serie de problemas, por qué ellos tenían que escuchar acerca de la disciplina? ¿Qué hubiésemos hecho nosotros si encontramos a una persona o a una familia que está pasando por una serie de dificultades? ¿Les hablamos de la disciplina de Dios? ¿O buscamos simplemente consolarles, animarles, exhortarles, motivarlos, incentivarlos, acompañarlos? ¿Qué haríamos nosotros? Bueno, gracias a Dios que si queremos nosotros actuar de una forma sabia, necesitamos seguir el orden que Dios ha dejado en su palabra.
Y Dios sabía que esta iglesia, a pesar de que estaba pasando por serias dificultades, por persecuciones, por tribulaciones, por pruebas, necesitaban escuchar acerca de la disciplina. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque la disciplina es un antiséptico contra algunas actitudes o decisiones que los hombres comienzan a tomar cuando están pasando por dificultades o pruebas en su vida. Mire lo que estaba pasando con la iglesia en Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, escuche, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué estaba pasando con algunos hermanos que estaban pasando por serias dificultades? Estaban a punto de abandonar su fe y de volverse al mundo. Y el escritor a los hebreos les tiene que decir: retengan su profesión. Escuche, retenga su profesión. Es decir, no se olviden de lo que ustedes ya son. Ustedes no pueden volverse atrás y pensar como una persona del mundo. Ustedes no pueden abandonar su fe, abandonar sus convicciones por las situaciones por las cuales están pasando en estos momentos. Y les pone a Jesús como ejemplo para que mantuvieran su fe y su perseverancia, diciéndoles: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Les está diciendo: hermanos, ustedes saben que Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, también tuvo que sufrir. También pasó por dificultades, por tribulaciones y por pruebas. Versículo 16, acerquémonos pues. Hermanos, ¿qué estaba pasando con muchos hermanos? Habían comenzado a alejarse del trono de la gracia. Y eso es lo que sucede muchas veces con nosotros. Cuando estamos pasando por pruebas, por tribulaciones, comenzamos a alejarnos del trono de la gracia. Comenzamos nosotros a buscar refugio en otras cosas. Hay personas que están pasando por serias dificultades en su vida, siendo cristianos. ¿Y sabe qué hacen? Se llenan de ocupaciones para distraer la mente. Cuando la palabra nos dice: acércate al trono de la gracia, no dice que busque un mecanismo que me aísle de la realidad, porque es lo mismo que hacen las personas en el mundo. Los cristianos se llenan de obligaciones y responsabilidades, los del mundo consumen licor o vicios. Es lo mismo. Estamos buscando un analgésico. Estamos buscando algo que nos ayude a olvidar la realidad por la que estamos pasando. Dios dice: no, acércate al trono de la gracia. Acércate, no te alejes, no te apartes, no te aísles. Acércate más a mí. Y veíamos los beneficios de la disciplina hace 8 días. Otros hermanos habían dejado de crecer en su fe. Escuche, otros habían dejado de crecer en su fe. Ahí mismo en Hebreos capítulo 5, versículo 11 al versículo 13, mire lo que dice la palabra de Dios. Acerca de esto tenemos mucho que decir, está hablando de lo anterior, y difícil de explicar. Y escuche, la razón no era la doctrina, no era el expositor, no era la intelectualidad. Mire la razón: por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, escuche, después de tanto tiempo, porque se asume que es a la iglesia de Jerusalén a quien se le escribe esta carta, y si esta epístola fue escrita aproximadamente en el año 67, que ya Pablo ha muerto,
y todavía no ha venido la destrucción de Jerusalén, que fue en el año 70, estamos hablando de una iglesia de más de 33 años. Escuche, una iglesia de más de 33 años. Y les dice el escritor, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser. Escuche, cuando la palabra dice ser, está hablando de un estado. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra. Escuche, no dice en toda la escritura, no dice en la doctrina, no dice en el Antiguo o Nuevo Testamento. Está utilizando un adjetivo calificativo muy particular. Es inexperto en la palabra de justicia. Porque ellos conocían la doctrina. Ellos conocían el Antiguo Testamento. Ellos conocían muchas enseñanzas, pero eran inexpertos en la palabra de justicia. Es decir, el mucho saber no hace que una persona crezca. Porque hay personas llenas de versículos, pero niños en Cristo. Confunden un concepto con el otro. Confunden una idea con la otra. Mezclan una enseñanza con la gracia, mezclan una doctrina que tiene que ver con el sistema de ley, con la enseñanza de la gracia. Y usted los ha escuchado, en donde le enseñan a las personas, el que no diezme es maldito por Dios. Mezclan la ley con la gracia. Mezclan enseñanzas, mezclan conceptos. Incluso llegan, hermanos, a tergiversar textos tan sencillos, tan claros, que tienen que ver con que la mujer no debe ser la maestra oficial de la iglesia del Señor. Por eso es que en la palabra de Dios nosotros no encontramos mandamientos, o más bien cualidades para pastoras, sino para pastores. Pero tergiversando diferentes enseñanzas que son sencillas de entender, entonces nosotros tenemos hoy en día un mundo religioso que tiene muchos versículos, pero es inexperto en la palabra de justicia. No hay conformidad a la voluntad de Dios. Y por eso tenemos mucha confusión, incluso en la misma iglesia del Señor. Pero no solamente, hermanos, se habían vuelto niños, se habían hecho tardos para oír. Y es curioso, ¿no? ¿Cómo es que una persona después de tanto tiempo se vuelva niño? Yo no he visto eso en la vida real. Hay una película así, interpretada por Brad Pitt, no recuerdo ahora el nombre, y es raro, ¿no? Cómo nació siendo viejo, o sea, ¿en qué vientre se crió ese muchacho? Porque si a una madre le duele tener a un bebé que le nace incluso a veces 7 mesino, bien chiquitico, 2.300 gramos, es decir, más o menos el tamaño de un pollito de esos que nos venden hoy en día en los supermercados, bien pequeñito. ¿Cómo iba a nacer este hombre siendo viejo? Y comenzó un proceso hacia atrás hasta el punto que se volvió un bebé. Bueno, yo no sé si en la iglesia del Señor eso pueda estar pasando con algunos de nosotros, que después de tanto tiempo ahora tengamos comportamientos de niños, debiendo ser ya maestros. Eso estaba pasando en la iglesia en Jerusalén. Tanta doctrina que habían recibido directamente por los apóstoles, tantas enseñanzas puras, sin mezcla, sin comentarios, sin interpretaciones, directamente salida de Dios por medio de los apóstoles y profetas. Y el escritor les dice, después de tanto tiempo tienen necesidad que se les vuelva a enseñar cosas que uno asume que un hermano después de 3 y 4 meses de estar recibiendo enseñanza ya las tiene en su mente formadas. Pero eso estaba pasando con la iglesia en Jerusalén. Entonces, ¿por qué es que estos hermanos necesitaban escuchar acerca de la disciplina? Hermanos, porque la disciplina nos recuerda a nosotros
que no podemos pasar por alto las enseñanzas de Dios sin recibir consecuencias en nuestra vida espiritual o física. No solamente son espirituales. Vamos a ver más adelante, no hoy, vamos a ver más adelante que incluso Dios castiga a sus hijos infringiéndoles dolor físico. Y no se adelante de pronto prejuiciándose y diciendo no es posible. Sí es posible. Sí es posible. Y usted y yo vamos a estar viendo esto en la palabra de Dios. ¿Qué hace entonces el escritor a los hebreos al ver este comportamiento de que algunos no estaban reteniendo su fe, estaban con tendencia a volverse al mundo y otros, a pesar de que seguían congregándose, estaban volviendo a una etapa de niñez espiritual? ¿Qué hace el escritor, hermanos? Les exhorta. En Hebreos capítulo 10, versículo 23 al 25 les dice: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Escuche, Él les exhorta a que deben animarse, exhortarse y estimularse al amor y a las buenas obras. ¿En qué ambiente, hermanos? En el ambiente del versículo 25, no dejando de congregarse. Y escuche, hermanos, hay miembros de la iglesia del Señor que se resienten cuando dejan de congregarse por algún tiempo y se les amonesta por dejar de congregarse, porque ellos no ven bien eso. Como ellos se sienten, muchos miembros de la iglesia se sienten agentes libres. Es decir, hoy me congrego, mañana no, hoy decido congregarme, pasado mañana no, este domingo me congrego, el otro no, llevo 3 domingos congregándome, por un domingo que vaya no va a pasar nada. Entonces, cuando viene un sistema de disciplina sobre la inconstancia de ese hermano, escúcheme y hago la aclaración, no porque se congregó en otro lugar, estamos hablando del que dejó de congregarse. Aclaro, del que dejó de congregarse, sin motivo, sin razón, sin excusa, simplemente porque ese día no quiso congregarse, y se comienza a aplicar un sistema de disciplina sobre ese hermano, se resienten, se afectan, se molestan. Bueno, no hemos entendido entonces lo que significa ser parte de la iglesia del Señor. Porque el pasaje dice que nosotros debemos exhortarnos, animarnos y estimularnos al amor y a las buenas obras en el ambiente de no dejando de congregarnos, como lo estamos haciendo hoy, o como lo hacemos en las diferentes reuniones que tenemos en la semana. Estaban cayendo en esa actitud, y el apóstol o el escritor de esta carta les tiene que advertir del peligro de dejar de congregarse. Escuche, hay peligro al dejar de congregarnos. Ahora no lo vemos. Posiblemente el día que no nos congregamos no lo vemos. Y no estamos hablando del peligro físico. No es esa idea que a veces se transmite, hermano, ¿y si ese día llega el Señor y no lo encuentra congregado? No, no es de ese peligro. Es un peligro mayor. Porque es el peligro, hermanos, de tener nosotros que comenzar una etapa de decadencia espiritual. Porque el versículo 24 dice que en el ambiente de estar congregados nos exhortamos, nos animamos y nos estimulamos al amor y a las buenas obras. Es decir, ese día que yo no me congregué, yo dejé de recibir todo esto. Todo esto lo dejé de recibir en mi vida. Y todo esto lo dejé de dar para mis hermanos. Primero lo dejé de recibir y segundo, dejé de darle todo esto a mis hermanos. Más adelante, en el capítulo 11, versículo 32 al 38, el escritor a la epístola a los Hebreos coloca como ejemplo de fe y de perseverancia a este grupo de hermanos y dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas,
que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos intempetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Mire lo que hace el escritor a los hebreos, antes de pasar al tema de la disciplina. ¿Qué hace? Les pone como ejemplo de perseverancia en medio de la prueba a este grupo de hermanos. A veces nosotros tenemos una serie de formas de motivar a alguien, y es colocándole ejemplos de personas exitosas, ¿sí o no? Y es una buena forma. Mire, Julano comenzó vendiendo cilantro, ahora tiene un supermercado en cadena por todo el país. Sutano comenzó repartiendo prensa, ahora tiene una gran cadena de almacenes. Julano empezó, y es bueno a veces tener ese tipo de ejemplos o ilustraciones para motivar a otros a ser perseverantes. Bueno, aquí la palabra nos coloca como ejemplo de perseverancia a personas que ante los ojos humanos no les fue como uno esperaría que le fueran a personas que agradan y obedecen a Dios. ¿Sí o no? Porque le coloca a un montón de hermanos temerosos de Dios, hombres de fe, y les dice, ellos fueron puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos, no de Dolce Gabbana ni de Gucci, no, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, no tenían avión privado, no tenían ni siquiera un animalito que los transportara, pobres, angustiados y maltratados. Y por si fuera poco, y alguien dijera, bueno, pero eso se puede sufrir, ¿no? Yo estoy dispuesto, hermano, si por causa del Señor caigo en la pobreza, yo estoy dispuesto a seguir a mi Señor. Y si por causa del Señor solamente tengo un vestidito para todos los domingos, no importa, yo sigo al Señor. Pero Él no se queda allí, sino que dice en el versículos más anteriores, otros experimentaron vituperios, es decir, ofensas, azotes, maltratos físicos, prisiones y cárceles. Y tal vez alguno de nosotros diría, no importa, Señor, yo hasta allá te sigo. Yo estoy dispuesto, si por causa del Señor voy a experimentar esto, estoy dispuesto. Bueno, Él no termina allí, versículo 37. ¿Fueron qué? Apedreados. Y yo no sé hasta dónde nosotros estaríamos dispuestos. Porque a veces, a la más mínima ofensa, reaccionamos. A la más mínima palabra que no nos gusta, reaccionamos. ¿Estamos dispuestos a ser apedreados? Cuando reaccionamos con tanta facilidad a un comentario, a una ofensa, a una murmuración o a una crítica, ¿realmente estamos dispuestos a ser apedreados? Pero no se queda allí, aserrados, es decir, morir por medio de una tortura, porque no era que le colocaban anestesia para poderlo aserrar. Usted sabe lo que significa aserrar, partir en dos, eso significa aserrar. No había sistema de anestesia en esa época. Bueno, si de pronto era la de las películas de Cantinflas, un mazazo en la nuca, él se lo deja anestesiado. Pero no había ese sistema. Era un sufrimiento estando vivo y consciente. Era una tortura estando consciente. Miren todo lo que ha hecho el escritor a los hebreos.
Primero recordándoles su condición y ahora estimulándolos, colocándoles como ejemplo a estos hombres que por fe estuvieron dispuestos a sufrir. Pero Él sabe, al igual que nosotros, que hay un ejemplo mucho más grande que nos estimula y nos mueve a todos nosotros a continuar hacia adelante. Y es el de Jesús, y por eso es que en Hebreos capítulo 12, versículos 2 y 3, que ya hemos meditado en otras ocasiones, pone como ejemplo de sufrimiento y de perseverancia a Jesús. Es decir, después de colocarle a todos esos discípulos, esos héroes de la fe que nosotros tanto admiramos, yo admiro a David, yo admiro a Sansón. A veces quisiera tener la fuerza de Sansón cuando me toca subir materiales, pero tengo la fuerza de un hombre. Admiramos a Jefté, admiramos a Samuel, que comenzó desde muy niño siendo temeroso de Dios. Admiramos a todos ellos, pero Él nos pone como ejemplo a uno más grande, a Jesús, el Hijo de Dios. Y nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz y menospreció el oprobio. ¿Y cuál fue la recompensa? Se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad, es decir, ten en tu mente cuando estés pasando por una prueba a Jesús. Ten en tu mente cuando estés siendo disciplinado por el Señor a Jesús. Ten en tu mente cuando estés sufriendo a Jesús. Hermanos, cuando nosotros estamos pasando por dificultades, por crisis, ¿qué es lo primero que se viene a nuestra mente? Alguien decía, y yo lo creo, no sé si usted le comparta la misma idea que yo, que cuando estamos atravesando por una crisis, lo primero que se dispara no es la fe, sino la duda. Debiera dispararse la fe, ¿no? Es decir, debiera ser como el interruptor. Cuando estoy pasando por una crisis, debiera dispararse la fe inmediatamente y que a mi mente llegara el pensamiento de esto que estoy pasando, Señor, yo sé que tú me vas a... No. Lo primero que viene a nuestra mente es, ¿y por qué yo estoy pasando esto? ¿Por qué si Dios es Dios permite que yo sufra? ¿Por qué si yo he hecho lo bueno delante de sus ojos yo estoy pasando por esta crisis? ¿Por qué si yo soy temeroso de Dios veo en mi vida toda esta serie de dificultades? ¿Es así o no es así en muchos de nosotros? Bueno, yo digo que comparto el pensamiento de este hermano porque a mí me ha sucedido muchas veces. Que cuando tengo una crisis, una dificultad, no se me dispara la fe, se me disparan las dudas, las incertidumbres, los cuestionamientos. Bueno, el escritor a los Hebreos sabía que eso es lo que podía pasar con estos hermanos, que cuando estuvieran pasando por dificultades, se olvidaran de que la fe que ellos tenían se había originado en uno que había sufrido igual que ellos, pero que no había perdido su fe. Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Así que, hermanos, el más interesado en que sus hijos entiendan por qué debemos nosotros aceptar la disciplina y el castigo es Dios mismo. Escuche, el más interesado en que sus hijos entiendan lo que es la disciplina y el castigo es Dios mismo, no los que predican la palabra. Es decir, este tema no se está enseñando porque estábamos locos por enseñarlo nuevamente. Este tema no se está enseñando porque vimos y yo creo que hay muchos que están en pecado, vamos a enseñar este tema. No. Comenzando porque cuando planteamos meditar acerca de Hebreos en una reunión, habían otros puntos que los vamos a tocar. Pero para hacerle justicia a la palabra, decidimos comenzar a estudiar todo el capítulo. Todo el capítulo. Y gracias a Dios que cuando se hace de esa manera, tenemos que tocar temas que en otras ocasiones trataríamos de eludir, trataríamos de no enseñar. Pero Dios nos permite tener toda su palabra revelada y entender, hermanos, tres cosas que tienen una misma idea. Dios disciplina a sus hijos.
Escuche, Dios disciplina a sus hijos. Dios disciplina a todos sus hijos. No solo a sus hijos, sino que disciplina a todos sus hijos. Y lo último, Dios disciplina solo a sus hijos. Y eso debemos tenerlo claro, hermanos. Dios disciplina a sus hijos, a todos sus hijos y solo a sus hijos. Las personas que están sufriendo fuera de la comunión del Señor, no es su carácter el que está siendo formado. No es para que sean cada vez más puros y santos. No es para perfeccionar su fe. Son las consecuencias de su pecado. Pero un hijo de Dios, y como decía un hermano, es una especie en vía de extinción. Un verdadero hijo de Dios es una especie en vía de extinción, pero los hay. Y cuando usted lo encuentra, usted lo sabe. Cuando usted encuentra un verdadero hijo de Dios, usted lo sabe, usted lo nota. Porque hay marcas indubitables en su vida de que es un verdadero hijo de Dios. Pero cuando un verdadero hijo de Dios sufre la disciplina del Señor, incluso cuando peca y Dios lo tiene que castigar, ese hijo está siendo conformado a la imagen y a la semejanza de Dios. Por eso, hermanos, es que viene una pregunta: ¿quiénes deberían escuchar este tema acerca de la disciplina? ¿Quiénes deberían de escucharlo? Porque cuando se comienza a hablar del tema de la disciplina, hay algo que se dispara en muchos. Y es, algo tiene que estar pasando en la iglesia. Desde que se está enseñando este tema, algo tiene que estar pasando en la iglesia. Otros, ¿y por qué este tema otra vez si ya no lo estudiamos? ¿Sí o no? Y otros, bueno, si hay alguien que está pecando, pues que hablen con él directamente. Que vayan y se acerquen a él y que apliquen todo lo que la palabra de Dios dice. Es decir, tenemos diferentes formas de cuestionar el por qué se debe enseñar este tema a la iglesia. Pero escuche la respuesta de Dios. En Deuteronomio capítulo 31, versículo 11, a la pregunta ¿quiénes deberían de escuchar el tema acerca de la disciplina y el castigo de Dios? Esta es la respuesta. Deuteronomio capítulo 31, versículo 11. Al versículo 13. Cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. ¿Quiénes debían escuchar la ley? Y escuche, cuando se leyó la ley, no solamente se leían los mandamientos positivos, sino también los negativos. No solamente se leyó lo bueno, porque hay personas que consideran que una predicación del domingo tiene que ser una predicación motivadora, animadora, estimuladora, consoladora. Es decir, no se concibe que en la iglesia del Señor se hablen como temas de estos para un domingo. Algunos dicen, no hermano, la gente viene cansada, viene con problemas, viene fatigada, viene estropeada por el mundo. Hay que consolarlos, hay que animarlos, hay que estimularlos, hay que levantarles el ánimo. Bueno, para eso existe Café Águila Roja. Y arriba ese ánimo. No, hermanos, la palabra de Dios es clara. Dios, cuando sacó al pueblo, le dijo a estos hombres que iban a dirigir al pueblo: lee toda mi ley, y allí van a estar los hombres, las mujeres y los niños. Y los niños.
Hay congregaciones, y yo respeto esa forma porque son formas, en donde en la predicación de la palabra los niños salen con unas hermanas. Respeto la forma, pero ¿cómo podemos nosotros ayudar a que nuestros hijos también entiendan la necesidad de escuchar todo lo que Dios dice? Algunos dicen, es que ellos no entienden. Ellos entienden más que nosotros. Ellos entienden más que nosotros. Pásele un celular, última tecnología, a un niño de 6 años. ¿Entiende más que usted o no? ¿Entiende más que usted? ¿Entiende? Entonces no podemos nosotros cuestionar el que se enseñe un tema como estos a toda la iglesia en pleno, cuando Dios le pidió a estos hombres que iban a dirigir a su pueblo que eso era lo que tenían que hacer. Hombres, mujeres y niños. Y escuche esto, hermanos, y tus extranjeros, porque a veces llegan visitas y dicen, yo pensé que hoy se iba a predicar acerca del evangelismo, acerca de un tema de las familias, de las finanzas, de cómo lidiar con la suegra, cómo lidiar con un jefe que es maltratador, abusador. Escúchame, amigo que nos visitas, por amor a Dios, no te desconectes de la predicación de la palabra. Porque si tú has venido hoy, has venido a escuchar lo que Dios tiene que decir, no lo que tú quieres que Él diga. Dios le dijo a estos hombres, y si hay extranjeros, ellos también deben estar congregados. Y deben escuchar toda mi ley para que aprendan a temer. Es decir, hoy los que nos acompañan debieran estar atentos a lo que Dios dice acerca de la disciplina. Porque un día ellos también tendrán que enfrentar un juicio delante de Dios. Pero por otro lado, ellos debieran escuchar este tema para que ellos evalúen la iglesia del Señor a la luz de lo que se enseña hoy. Es decir, ellos podrían ver en nosotros si lo que enseñamos lo practicamos. Porque hay personas que vienen y dicen, bueno, allá se enseña acerca de que hay que disciplinar y castigar a los que están pecando sin arrepentirse. Pero yo conozco al que se sienta al lado mío y sé que no anda ordenadamente y sé que en la iglesia lo saben y no hacen nada con él. Bueno, eso se parece más a lo que Jesús condenó acerca de los fariseos. Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Hermanos, Dios quiere que nosotros entendamos que las causas de la disciplina no comienzan en el hombre, comienzan en Dios. Las causas de la disciplina no comenzaron en el hombre, comenzó en Dios. Y por eso Dios dejó un sistema de disciplina para que todos nosotros entendiéramos que hay consecuencias cuando violamos sus mandamientos. Hay consecuencias. Para terminar, hermanos, en Deuteronomio capítulo 17, versículo 12 y 13. Próximo domingo, si el Señor lo permite, estaremos viendo las herramientas que Dios utiliza para enseñarnos su disciplina y el castigo. Deuteronomio capítulo 17, versículo 12 y 13, dice la palabra de Dios. Y el hombre, y escuchen hermanos, aquí la palabra es antropos, no aner. Aner es varón, antropos es hombre, mujer o varón. Aquí la palabra es antropos. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, escuche, o al juez, el tal morirá, y quitarás el mal en medio de Israel, y todo el pueblo oirá, y temerá, y no se ensorbecerá. Escuche lo que Dios quiso que sucediera en las personas cuando vieran que el sistema de disciplina por él dejado se aplicaba. ¿Qué quiso Dios? Que aquellos que vieran que hay un castigo para los ofensores, para los que pecan y no se arrepienten, tuvieran temor. Que incluso las personas de afuera
que ven la iglesia del Señor, que conocen lo que hacemos aquí como iglesia y se dan cuenta cuando se disciplina un miembro, que esas personas también tengan temor, que no piensen que la iglesia del Señor es un lugar donde se vienen a escuchar solamente sermones, donde se viene solamente a cenar, donde se viene solamente a ofrendar, donde tengo buenas relaciones sociales con algunos. No, Dios quiso que las gentes, sus hijos y las personas incrédulas entendieran que hay castigo, que hay consecuencias cuando nosotros violamos sus mandamientos, para que haya temor en nosotros y la soberbia no se apodere de nuestros corazones. Porque cuando la soberbia se apodera de nosotros, hermanos, es cuando nosotros no aceptamos la corrección, no escuchamos, ni siquiera cuando estamos siendo disciplinados por el Señor entendemos que son consecuencias de nuestro pecado, sino que nos endurecemos más y más. Y como lo vamos a ver más adelante, cuando el hombre se endurece más y más, la disciplina del Señor se aumenta más y más. Se aumenta más y más. Pero eso lo vamos a ver próximamente. ¿Qué quiero, hermanos? Que hoy nos vayamos meditando para nuestros hogares. Que el origen de la disciplina está en Dios. Comienza en Dios y termina en Dios. Y que las causas por las cuales nosotros somos disciplinados es porque Dios tiene que enseñarnos un sistema de autoconservación para que no nos autodestruyamos. Si nosotros no tenemos un sistema de disciplina, hermanos, estamos caminando rumbo a la destrucción. Y triste y lastimosamente estamos así. Porque hoy aumentan las cárceles, pero se les está dando más libertades a los hombres. Es curioso, es paradójico, que se le dé más libertad a los hijos, pero estén aumentando las cárceles y estén aumentando, o más bien estén minimizando la edad en la que los niños ya preadolescentes deben de pagar cárcel. Es paradójico, es contradictorio. Bueno, Dios no lo hace así. Dios deja su disciplina y el castigo en la iglesia para que nosotros, viendo cómo actúa Dios con sus hijos, aprendamos a temer y no caigamos en un pecado del cual no nos arrepentimos y tengamos que sufrir las consecuencias. Vamos a dejarlo por hoy ahí. Si Dios lo permite, vamos a estar ampliando estas ideas el próximo domingo o los próximos domingos. Vamos a cantarle a nuestro Dios una última alabanza que nos ayude a meditar, hermanos, en que todos nosotros, cada día que pasa, nos estamos acercando más y más a la venida del Señor, o a que el Señor nos llame. Y a través de este himno, hermanos, que Dios nos ayude a meditar cómo nos encontramos el día de hoy.